Buenas noches. Hoy, finales de febrero, ya nos queda poquito, ya va quedando menos para la primavera. Ya podremos ir a hacer hermosos viajes, ya podremos ir a ver preciosos lugares. Y para eso, hoy tenemos a un invitado especial y un tema súper maravilloso, que es el tema del mundo cátaro, el enigma de los cátaros. Y para ello nos va a explicar y hablar Jaume Cluet, que es un investigador del mundo cátaro. Él se ha dedicado como director y como guía en una oficina de turismo. Él está diplomado en turismo y en ciencias empresariales. Y Jaume principalmente lo que es un gran estudioso de todo el mundo simbólico de las antiguas tradiciones, porque ahora al final, cuando estaba hablando con él, me ha dicho algo más que ya nos irá contando. Pero lo principal es el mundo cátaro, ese mundo que con el tiempo que ha pasado, en el año 1000, en el 1200, hasta ahora, y todavía sigue creando estas ganas de ir allí, de compartir, de descubrir, de ver lo que es el mundo cátaro. Ahora vamos a ver a Jaume, pero primero os saludo a todos los que estáis aquí y también os pido que si os gusta el vídeo compartáis para que más personas puedan llegar. Hoy Jaume nos explicará cosas inéditas, nos hablará de bibliografía, nos hablará de muchas cosas y veréis que encontraremos el enigma de los cátaros. Buenas noches, Jaume, buena nit. Hola, buenas noches, Ana María, ¿qué tal? Muy bien, por aquí esperando que nos cuentes un montón de cosas sobre el mundo cátaro. He dicho bien, ¿verdad? Durante 30 años has sido guía de turismo y has estado durante como mínimo 30 viajes enseñando el mundo cátaro. Sí. Ahora ya, este año ya estoy retirado, pero aún continúo haciendo salidas y viajes al país cátaro, llevando grupos porque a mí me gusta enseñar toda la temática del mundo cátaro, aparte que desde aquí Barcelona lo tenemos relativamente cerca. Eso te iba a preguntar, que nos dijeras, ubícanos dónde está el mundo cátaro, porque hay personas también que nos escucharán desde Argentina, desde México. ¿Dónde está el mundo cátaro? Bueno, el mundo cátaro pertenece a lo que es propiamente la cultura occitana. Y esta cultura abarca preferentemente el sur de Francia. También se desarrolló en Italia. Una parte de ella también era de habla occitana. Luego también los encontramos en la Renania francesa, en el norte de Francia, en la Champaña, por ejemplo. En Flandes también estuvieron. Pero el punto más importante por el cual todo el mundo lo recuerda es preferentemente por el mundo occitano y sobre todo por su emblema, que es el castillo de Montsegur. Ajá. Y el mundo occitano en ese momento estaba en Francia y había una parte de Cataluña, estaba también Cataluña, o sea que era toda esa zona, ¿sí? Sí, bueno, había una interrelación fuerte, por eso también muchas veces se habla del mundo cátaro como las raíces comunes entre la antigua Occitania y Cataluña. Eso es cierto. Porque en la época medieval, todo eso se va a desarrollar entre el 1100, 1150 hasta el 1321, había unas relaciones muy fuertes, tanto a nivel lingüístico como cultural, y participando incluso de una cultura preponderante, digamos, importantísima, que luego influenció a todas las culturas del mundo del romance o románicas, porque aquí también se desarrolló, al igual que el tema del movimiento de los cátaros, se desarrolló el mundo de los trovadores. Está unido. Y entonces están unidos. Y de hecho hay una cosa que es muy curiosa. Uno de los centros principales de los trovadores de encuentro entre occitanos y catalanes en verano era en Puigverd. Y resulta que Puigverd solo está a unos 18-20 kilómetros de Montsegur. Y entonces tenemos esta dualidad del amor cortés en Puigverd
con los trovadores y del amor puro de los cátaros en Montsegur. Que eso del amor puro es lo que vamos a empezar a hablar con el enigma cátaro, porque ¿qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Qué es lo que ellos sintieron para que ahora, después de tantos siglos, todavía sigamos pensando en ello, sigamos estudiando, sigamos entrando en ese mundo? Sí, aún, bueno, es que existe realmente un interés sorprendente. Sí. Y curiosamente el año pasado se hizo la conmemoración del 700 aniversario de la quema del último cátaro que fue Guillem Belibaste. Y nosotros, desde los amigos de los cátaros, ¿Sí? estamos relacionados con el Centro de Estudios CAOC, hicimos todo un serial de conferencias que realmente se hicieron más de 10 conferencias sobre la temática. Y estos 700 años que nos religan con ellos, realmente parece como si no hubiesen pasado. Claro. Y hay un interés sorprendente. De hecho, los viajes al país cátaro es una constante. Es una realidad constante porque es como querer ir a buscar parte de esos secretos, digamos así, entre Comillas. puntos, entre comillas, ¿no? Para averiguar exactamente el porqué de esa importancia del catarismo. Y sobre todo, Montsegur se lleva la palma porque es el sitio más visitado, ¿no? Tenemos ciudades también muy importantes como Carcassona, como Toulouse, Albi, etcétera. Pero siempre Montsegur, todo el mundo que va a Montsegur es como si esperase un algo especial, ¿no? Y realmente Montsegur no defrauda. El movimiento, digamos a nivel histórico, que se va a implantar en Occitania, se desarrolla en torno ya a los años 1100, 1150, ya se habla de la aparición de unos religiosos que explican otro tipo de cristianismo, ¿no? Y incluso el mismo San Bernardo de Clairvaux, de Claraval, se desplaza al sur de Francia para combatir este cristianismo diferente, digámoslo así, entre palabras técnicas, herejía, y queda sorprendido de ese arraigo que empieza a haber, ¿no? Y esto no se va a eclosionar de manera muy fuerte hasta el año propiamente 1209, cuando se declara la famosa cruzada albigense. Los cátaros también eran conocidos como cátaros o albigenses. Esta cruzada, que va a ser promovida por el papado, concretamente por Inocencio III, porque vio que el arraigo ya de esa comunidad ya se estaba constituyendo como una comunidad muy fuerte, por tanto, en una iglesia constituida. Ahí involucró al rey de Francia y por eso se declaró este ataque, esta cruzada contra los cátaros, porque los nobles del sur, los occitanos, en realidad vivían como independientes del reino francés, ¿no? Y entonces los condes de Toulouse y los vizcondes de Carcassona se consideraban independientes del reinado francés y tenían mucha relación con los condes del sur de aquí de Cataluña, ¿no? Y entonces este evento va a durar bastantes años. Empezará en 1209 y la cruzada no va a terminar prácticamente hasta que no caiga Montsegur, que será el 1244. Por tanto, estamos hablando de unos 35 años de unas luchas feroces que se desarrollaron allí y donde la iglesia cátara ya fue perseguida y tuvo que pasar a la clandestinidad, ¿no? Y por tanto son los episodios que más se conocen y la caída de Montsegur de por sí representa un hito dentro de la historia medieval, ¿no? De toda la historia medieval europea. Sí. Has dicho albigenses y lo importante también aquí es saber de dónde sale o surge este nombre, y es de otro de los pueblos del país cátaro, que es Albi, ¿sí? Sí, Albi está situado al norte de Toulouse, a unos 100 kilómetros aproximadamente. Los
los inquisidores, Sí, que luego hay toda una lista muy larga de ellos, ya hablaban de que eran, los llamaban albigenses. Algunos creen que allí fue el origen. El origen geográfico no se puede decir que se fue exclusivamente Albí. Se repartieron pues por Albí, por Toulouse y por Carcassonne, ¿no? Llegando también hasta el mismo Pirineo, en la zona occitana. Y sí. luego, ya como he comentado antes, ya también hubo iglesias propias en Italia que también fueron muy importantes, por la parte norte, sobre todo de Italia, en Florencia, en Concorezzo, cerca de Milán, es decir, de las grandes ciudades italianas del norte que ya estaban a punto de alumbrar un renacimiento, el catarismo también estuvo. En menor importancia, quizás en el norte de Francia, donde tuvo un auge muy importante a partir del año 1100 y también en la Renania a Alemania, pero que ya las persecuciones hizo que se fueran difuminando. En cambio, en Occitania es donde arreló junto con Italia y por eso se le conoce más como el catarismo occitano y Montsegur es el emblema propio del catarismo a nivel mundial e internacional. Ujú. Según tengo entendido, allí es donde quemaron, hicieron una quema de todos los que allí habitaban. Está Sí, el en el sí. último cerco que se hizo del Castrum o Castillo de Montsegur, se contempla que hubo unos 500 refugiados entre perfectos, que era, digamos, el grado sumum de los cátaros, y luego sus simpatizantes, ¿no? Y que al final de esto se sabe que aproximadamente unos 204 o 205 fueron directamente a la hoguera porque no quisieron renunciar a sus principios y a su iglesia cátara. Y esto Ujú. ocurrió en el año 1244. Que eso no quiere decir que el catarismo vaya a desaparecer. Fijémonos que Ajá. antes hemos hablado del 1321, que es el momento en que se va a quemar al último perfecto que se conoce, que fue Guillem de Belibaste, que vino a refugiarse en tierras catalanas y también valencianas por la parte de Morella, ¿no? Por tanto, aún hay un lapsus de Casi unos 100 años. 70 años largos hasta que no pillan al último perfecto y lo llevan a la hoguera. Pero claro, la caída de Montsegur ya representó una caída drástica del catarismo. Esto sí que es... Pero ¿qué hacían ellos? ¿Cuál era su mensaje para que la iglesia fuera a por ellos? Bueno, el tema cátaros es lo que tendríamos que comentar. ¿Por qué se les llamaron cátaros? Era un término técnico que utilizaron algunos de los inquisidores como Egbert de Eschenau, de la parte alemana, que los llamó como los puros. Y Sí. cátaros en griego significa esto, los puros, los que predicaban un cristianismo de pureza y por eso se los conoce con este nombre, los cátaros. Ese es su propio nombre, cosa que ellos, digamos a nivel técnico, a nivel académico o de estudioso se conoce o tal como se conoce también a nivel mundial. Hoy en día ya es una palabra utilizada a nivel internacional, pero ellos nunca se llamaron a sí mismos cátaros. Ellos decían que eran los buenos cristianos y las buenas cristianas, Ujú. porque daban el mismo rol participativo tanto a las mujeres como a los hombres. Y en cambio el nombre de cátaros nos ha quedado como un legado que nos ha llegado hasta el presente y es con el nombre con el que es más conocido. Ajá. O sea que hombres y mujeres podían ser sacerdotes, tenían sacerdocio, podían... Sí, eh, sí. ¿Sí? Sí, 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 ellos no hacían ninguna distinción. No impidieron nunca que la mujer occitana o del ámbito italiano, occitano, catalán, pudiese llegar a ser perfecta, que era el grado máximo al cual se podía acceder, que era una especie de sacerdocio, es cierto. Ajá. Sí, sí, sí. Y Jaume, el mensaje, ese mensaje de ese cristianismo puro, ¿cuál es el mensaje?
Bueno, el tema del mensaje quizás es un poco más complicado, pero es el mensaje realmente muy interesante. Ellos querían y decían que todo ser humano podía participar del legado del mensaje de Jesucristo y que cualquier ser humano que siguiese la doctrina de Jesucristo podía acceder al grado crístico. Porque aquí tenemos que diferenciar la figura de Jesús o Yoshua y Sí. de Cristos. Cristos en griego significa iniciado, significa persona que conoce, persona que tiene una gnosis. Y por tanto, para ellos la figura de Jesucristo era más el aspecto de ese conocimiento que Jesús o Yoshua aportó dentro del ámbito judaico, y que a partir de ahí nacería el cristianismo. Y que cualquier persona siguiendo este mensaje a través de los rituales y las enseñanzas de la iglesia cátara, podía llegar a ese mismo grado que Jesucristo. Por tanto, para ellos Jesucristo no era un salvador que nos va a llegar y nos va a arreglar los problemas, nos va a salvar. ¿Salvar de qué? Lo que él hizo, Jesucristo, era enseñar un camino de iniciación y de conocimiento espiritual. Y era lo que los cátaros pretendían que todo el mundo pudiera acceder. Todo que ellos eran conocedores, que no todo el mundo llegaría a ese grado y que, por tanto, ahí entra un elemento muy importante dentro del cristianismo cátaro, por tanto, muchas personas necesitarían otras experiencias, otras vidas para alcanzar esa perfección. Y estamos Ah, hablando de la metempsicosis o reencarnar. reencarnación. Claro, Ujú. el cristianismo ortodoxo o católico no habla de la reencarnación. ¿Y por qué los cátaros hablaban de la reencarnación? Ajá. Y ¿Por entonces qué? esto sería otra pregunta, ¿no? Otra Ahí. pregunta que resolvemos a través de una definición muy acertada, que sería a través de que los cátaros son los representantes del movimiento gnóstico cristiano. Ajá. Vamos a otra pregunta. ¿Y Venga. quiénes fueron los gnósticos? Los Ujú. gnósticos fueron aquellos que pretendieron entender con profundidad todo el mensaje de Jesucristo que les llegó y se desarrolló este movimiento gnóstico entre los siglos I y II de los primeros tiempos de la aparición de la Iglesia, y que ya en aquel momento fueron perseguidos a partir del siglo III a través de la constitución de esta misma Iglesia en los años 300 y 400, con la connivencia, en este caso del emperador Constantino, para eliminar todas esas doctrinas que no se adaptaban a lo que se implantó en los concilios de Nicea y de Calcedonia. Y entonces había una disidencia interior dentro del cristianismo que se eliminó y se pudo eliminar. Pero siempre hubo un movimiento subterráneo que Sí. fue guardando este mensaje secreto hermético de Jesucristo y que vuelve a aparecer a partir del año 1000 a través del movimiento de los bogomilos en la parte oriental europea, sobre todo en Bulgaria, y de los cátaros en la parte occidental, concretamente en la parte de aquí de Occitania, Italia, etcétera. Ajá. O sea que bogomilos y cátaros serían lo mismo o llevarían el mismo Sí. mensaje. Sí, llevaban el mismo mensaje y ellos, en cierta manera, se influyeron. De hecho, se sabe que en el año 1117, en San Félix de Caramany, en una población cerca de Toulouse, hubo un congreso, una reunión de obispos cátaros, y que vino a participar un cátaro, un bogomilo procedente pues, de las iglesias orientales de Bulgaria y de Bosnia, que fue en Nicetas. Y que él,
digamos, bendició a este congreso y bajo su orden ritual, digamos, les impartió el consolamiento, ¿no? Y a partir de ahí se ve esa conexión que hay entre esos dos movimientos. Quizás lo más importante de aquí, tendríamos que comentar todo el tema del gnosticismo, ¿no? Sí. ¿Qué representa? Incidir bastante en el tema, ¿no? ¿Qué representa el movimiento gnóstico y de dónde proviene todo esta terminología? Y entonces voy a comentar lo tengo aquí en un pequeño apunte, voy a comentar concretamente uno de los mejores especialistas que hay sobre el estudio de la doctrina y la religión cátara, que nos va a decir exactamente qué es el catarismo. Si el catarismo es un gnosticismo, hemos de entender que esta palabra es una palabra que proviene del griego. La gnosis significa conocimiento, conocimiento sobre todo espiritual. Estamos hablando. Y este mismo concepto lo podemos encontrar en la lengua latina de cognoscere, de conocer. Y gnosis, vemos aquí las mismas raíces, gnosis en griego y cognoceres en lengua latina. Sí. Digamos, definen muy bien ese concepto, que en realidad procede del mundo hindú. Es la famosa ñani. Todo significa conocimiento espiritual. Y entonces, quien le define con precisión, exactitud y de una manera precisa, es muy curioso porque es un estudioso italiano. Es el Francesco Zambon. Francesco Zambon, en el ámbito hispano, publicó un libro muy interesante que es El legado secreto de los cátaros. Esto fue editado en el año 1997 por la editorial Siruela y él en la página 35 define a la perfección quiénes eran los cátaros y qué realmente aportaron. Y lo dice con dos palabras. Aportaron un magisterio esotérico cristiano. Ellos aportaron un magisterio esotérico, en este caso, que es cristiano, ¿no? Sí. Entonces, lo que es curioso de Zambon, yo lo llegué a conocer personalmente en Barcelona porque hace unos 10 años vino aquí a dar unas conferencias, no sobre el tema de los cátaros, porque es un especialista de estudios medievales, muy valorado, de la universidad, me parece que es de Trieste, si no recuerdo mal. Trieste, sí, creo que es de la Universidad de Trieste, igual me confundo, ¿no? Ahora con otra universidad del norte de Italia. Y estuvimos hablando un ratito después de la charla y yo le dije que me había gustado mucho su libro, El legado secreto de los cátaros, porque entendía que era el especialista que había definido mejor a los cátaros. Y él me decía, es que, claro, dice, yo me encuentro que cuando voy con congresos internacionales sobre el tema de los cátaros en Francia, no aciertan a entender exactamente qué es el catarismo. Entonces, esta misma pregunta que me estás haciendo, Ismana María, es un hándicap que ya se lleva desde hace ya como 3 o 4 o 5 decenios, donde había especialistas estudiosos del catarismo en Francia y también en otras universidades internacionales que nunca llegaban a definir exactamente qué es el catarismo. Y encima, decía Zambon, y encima cuando yo les digo lo que es, no me creen que esto es exactamente el catarismo, porque el catarismo muchas veces se ha confundido con el maniqueísmo. El maniqueísmo es un movimiento a posteriori religioso que surgió a partir del siglo III en tierras de Irán y que luego se expandió hacia más oriente, llegó hasta la misma China, y que muchas veces este movimiento pregonaba, igual que el cristianismo, igual que el gnosticismo, pregonaba la dualidad de la lucha entre el bien y el mal. Todo esto procede de un trasfondo zoroástrico. Zoroástrico, sí. Zoroástrico, incluso ya en la misma India se podría decir que
hay algún indicio sobre el tema, pero sobre todo en el zoroastrismo llevó a fondo todo ese desarrollo de los conceptos de la dualidad. Y los cátaros también llevaron a cabo esta dualidad de la lucha entre el bien y el mal. Imagínate si nos tenemos que remontar a otros episodios ancestrales y tenemos que manejar conceptos realmente complejos y adaptarlos a cada momento. Y entonces Francesco me decía, es que realmente, me decía, les cuesta entender que esto realmente pueda ser así. Es un magisterio esotérico cristiano. Yo, para que se pueda entender un poco mejor, añadiría lo siguiente. Es realmente un auténtico magisterio gnóstico cristiano. Ajá, claro. Y por tanto, el catarismo se le considera como un paleocristianismo, como el cristianismo que ha guardado mejor todo el mensaje crístico. Y la pregunta es, ¿cómo es posible si eso desapareció con los movimientos gnósticos en el siglo II y III de nuestra era y vuelve a reaparecer a partir del siglo XI y XII? ¿Cómo se pudo mantener todo esto? Sí. Por tanto, la esencia auténtica del mensaje crístico está en el catarismo. No sé si me he expandido demasiado y te he dado datos, pero es para que entendamos de dónde procede. Y hay una cosa muy curiosa, muy curiosa. Hoy en día, a partir del año 1945, claro, todos estos estudios se pudieron corroborar a través de dos descubrimientos importantísimos, que fueron los escritos de Nag Hammadi en Egipto, donde salió la biblioteca gnóstica y donde se ve que estos conceptos están allí, en esa biblioteca. Y aparte, en los textos de Qumran del mundo judío, también están estos mismos conceptos, porque hay el famoso libro de la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Ajá. Y por tanto, a partir de ahí, y sabiendo que el mundo judaico se desplazó y lo desplazaron hacia Babilonia en su destierro, de allí realmente cogieron muchos conocimientos de tema hermético y ancestral de las antiguas civilizaciones. Y todo esto realmente, removiendo zoroastrismo, gnosticismo y catarismo, vemos que hay una reactualización de este hecho de la dualidad, de todo el tema del mundo, la reencarnación. Y a mí hay un tema que también me gusta y que ahora os voy a leer y para que veamos que la cosa es muy actual. Mira, hay un libro que hace un tiempo ya me leí y que a mí me impactó una de las frases que el libro está editado en catalán. El título sería, lo traducido sería Los Evangelios Apócrifos, textos gnósticos. Está hecho por el decano de la Facultad Teológica de Cataluña, de aquí de Barcelona, el Armand Puig i Tarrech. Y en la página, en este caso 215, nos dice lo siguiente. El pensamiento, esto está dicho por un sacerdote católico, dice, el pensamiento gnóstico ha incidido y continuará incidiendo en la cultura y en nuestra sociedad actual. Por tanto, el catarismo es absolutamente actual y nunca va a desaparecer porque incide en la esencia interior del ser humano. El mensaje verdadero de lo que trajo Jesús, ¿no? El verdadero mensaje que siempre se habrá ido dando. Y hablando de Jesús, se habla del grial también con los cátaros. Jaume. Bueno, este es un tema muy controvertido, pero yo voy a aportar un dato más. Venga, hoy vamos a aportar cosas nuevas. Mira, para que también entienda nuestro público que nos escucha, hay también una cosa muy curiosa.
que Ana María y su pareja, Miguel Ángel, y personalmente, yo con mi pareja, con Monse, somos vecinos. Somos vecinos de aquí del Masnou. Nos conocimos hace un par de años, ¿no? 3 años así, ¿no? A través de Miguel Ángel, ¿no? Que es una persona increíble también, ¿eh? Es una persona que yo alucino con él cuando hablo con él. Y bueno, entonces, evidentemente, ya tuvimos alguna charla particular sobre el tema de los cátaros. Sí. Y hubo un día incluso que estuvimos haciendo una cena y allí nos explayamos a fondo, ¿no? Y salieron cosas que quizás aquí no van a salir, pero para que la gente pueda entender un poco lo que ahora voy a decir lo siguiente. Si Francesco Zambon dijo que los cátaros realmente canalizan un auténtico magisterio gnóstico cristiano, yo querría aportar por primera vez algo que nunca se ha dicho. Que quizás se ha intuido o alguien ha dejado caer, pero sin tener argumentos para poder explicarlo. Y tendríamos que decir lo siguiente, que realmente los cátaros fueron los últimos, la iglesia, la comunidad, porque esto se tiene que canalizar a través de comunidad. Y por eso una eclesia, que significa comunidad, ellos se llamaban a su iglesia, la llamaban la Gleiso de Dio. En occitano, la iglesia de Dios. En realidad ellos fueron los últimos detentores de los antiguos misterios, en categoría de misterios menores. Vale. Por tanto, ese atractivo que tiene el catarismo a través de este cristianismo gnóstico es porque ellos realmente fueron los últimos que canalizaron los antiguos misterios que se desarrollaron, como sabemos, en las antiguas culturas, en Mesopotamia, en este caso, pues, en las culturas de Babilonia, de los sumerios, en Egipto, en el mundo, en Occidente tuvimos, en este caso, el mundo druídico, y ya no digamos culturas mucho también más lejanas, como pueden ser Perú, como puede ser la China, etcétera. Estos puntos civilizatorios fueron focos que canalizaron a través de los colegios sacerdotales, canalizaron los antiguos misterios que permitía al ser humano trascender el mundo terrenal para entender lo que hay en el mundo celestial. Esto la humanidad lo ha perdido. Sí. Esto la humanidad lo ha perdido. Y a través de los cátaros, y esto en las antiguas civilizaciones sería en grado mayor, porque hablaríamos de los misterios mayores. Esto se ha perdido. Ya no existen. No significa que se puedan volver a recuperar. Claro, claro. Y los cátaros sí que canalizaron a través de este mensaje crístico-gnóstico los misterios menores. Por eso son como una, ¿cómo diría? Como una gota de esperanza que tenemos para poder volver a recuperarlos. Y si en Occidente, por ejemplo, los druidas fueron los últimos canalizadores de desconocimiento y sabemos dónde estaba su colegio mayor sacerdotal, que fue en la antigua Borgoña francesa, por eso la Borgoña no es cualquier punto a nivel geográfico, y concretamente cerca de Autun, de ahí de la población, está el bosque mágico de Bibracte. Y allí, aún en el año prácticamente cero de nuestra época, con las luchas de Julio César, que se cargó a todo el colegio sacerdotal druídico, desaparecen los misterios mayores. Claro, de los druidas prácticamente, diría yo, ¿quién conocemos? ¿Qué nombres conocemos? Quizás creo que he leído alguna vez algún nombre de algún druida que quedó, pero no sabemos cómo vivían, no sabemos exactamente cómo eran, no sabemos cómo pensaban, pero de los cátaros sí que tenemos nombres y conocemos a esas personas. Sabemos que había en Montsegur el famoso
Bertrand, perdona, a ver que ahora tengo que leer un poco el nombre, que había, ahora se me ha ido de la cabeza, Guillabert de Castres, que fue uno de los grandes cátaros. Algunos de los grandes estudiosos dicen que fue una persona de un nivel intelectual impresionante. Bernat Martí, también otro de ellos. Y ya no digamos de Belibaste, que de ese sí que conocemos a fondo todas sus peripecias. Por tanto, son personajes cercanos a nosotros, de época medieval. Nosotros procedemos de una cultura muy cercana de la época medieval. No hay muchas diferencias. Nuestros genes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y los mismos nombres proceden de esa época. Pues esta gente, los cátaros, y estos nombres que he dicho, canalizaron esos conocimientos. Por tanto, esos conocimientos la humanidad los puede volver a recuperar, pero tiene que esforzarse un poco para llegar a ellos. Y por eso el catarismo es como una gota de salvación, es como realmente el misterio a través del cual todos querríamos llegar, ¿no? Conocer a esas personas, por qué tuvieron esa llamada espiritual, por qué tuvieron ese conocimiento y por qué ellos eran, digamos, querían que la humanidad pudiera también tenerlos. Oh, Bueno. la verdad es que esa cena fue maravillosa. Tengo que puntualizarte, Miguel Ángel y yo somos compañeros de trabajo y compañeros de piso, pero no somos pareja. Perdona. No, tranquila. Pero que de todas maneras, que aquel día hablamos de muchísimas cosas y hablamos del Grial y hablamos de San Juan de la Peña y hablamos de muchísimas cosas. Sí, del tema del Grial, ahora tendríamos, tal como tú decías, ¿qué es lo que querrías saber exactamente? Lo que tú preguntabas. Sí, pero más que eso, ahora me iba a derivar por otro sitio. Claro, todo lo que hemos hablado de la historia, de ese poder llegar a esos misterios al final. Y has hablado de la reencarnación. Quizás todas estas personas que de alguna manera sentimos esa llamada al mundo cátaro, puede ser que ya en algún momento hayamos estado ahí y hayamos venido en este momento, porque me parece que el último cátaro dio como una profecía, ¿sí, Jaume? Sí, sí. La profecía. Algo de eso igual existe. Claro que desde el mundo, digamos, más escéptico y también del mundo académico dirán que, bueno, pues esto realmente es imposible de comprobar y no tiene importancia y esto hay que dejarlo aparte y ya está, ¿no? Pero claro, el tema de la reencarnación dentro del catarismo fue muy importante. Es que es una de las piezas fundamentales, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿por qué el cristianismo ortodoxo, sea en la variante griega o romana, no enseña este conocimiento? Y cómo es posible que los cátaros le den esa gran importancia, ¿no? Yo querría remontarme otra vez a la India. Vale. Claro, los hindús sí que creen, no hay ningún problema. Prácticamente todas las variantes de las diferentes formas de culto hindú, el punto primordial es la reencarnación. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los cátaros tienen que creer en la reencarnación? Y yo les diría, bueno, quizás el mundo, en este caso cristiano, deriva de este mundo ancestral hindú, que es muy importante, y que a través de este mundo hindú podemos encontrar la conexión, porque, por ejemplo, del mundo hindú saldrán tres grandes religiones monoteístas a través de Abraham, porque fíjate la misma palabra, Abraham, el gran padre ¿de quién? De los judíos, de los cristianos, de los musulmanes, y estamos hablando de Abraham. Y cómo se llamaban en la India los sacerdotes y cómo se continúan llamando. Brahmanes, ¿no? Brahmanes, ¿no? De ahí deriva todo. Entonces, en el judaísmo y en el islam, ¿creen en la reencarnación? Pues claro que creen, pero también son movimientos minoritarios. Sí. Están los fatimíes, una corriente dentro de los chiitas, que sí creen en la reencarnación. Y en el mundo, eso en el mundo musulmán, y en el mundo judaico,
está la corriente hermética de la Cábala, que la Cábala enseña la reencarnación. Y en el mundo cristiano, los únicos que lo explicaron fueron los cátaros. Los cátaros. Vamos a comentar otra cosa más curiosa del tema reencarnación. Yo quiero hablar de un personaje muy curioso, del obispo catalán que vivió en Brasil, Pere Casaldáguila, que fue un obispo un poco heterodoxo, ya que era partidario de la teoría de la liberación social, que eso se puso muy de moda en los años 50, 60, 70, que los calificaron como comunistas cuando realmente no eran así. Ellos querían vivir un cristianismo participativo, que no hubiese una jerarquía tan marcada como existe hoy en día en el cristianismo. Y este obispo que vivió en la Amazonia, sí, nos dejó una pregunta muy, muy curiosa en un reportaje que le hicieron. Él decía lo siguiente: mira, de los habitantes de aquí de la Amazonia, de los indios, yo he aprendido mucho. No solamente he venido a enseñarles el cristianismo, sino que ellos me han enseñado muchísimo. Y ¿sabéis una cosa? Y hablando de la reencarnación, dijo la siguiente frase. Dijo lo siguiente: ¿de dónde creéis que vienen los vivos? Y la persona que le preguntaba se quedaba en blanco. Pues no sé. Dice, y él le decía, pues ¿de dónde crees que van a venir? Dice, vienen de los muertos. Claro. Por tanto, y esto, claro, dicho por un obispo católico, no es muy católico, ¿no? Pero él era consciente de que esas tribus ancestrales tenían otros conocimientos más naturalistas de la vida, y para ellos también la reencarnación era un elemento necesario e imprescindible de la vida, ¿no? Y por eso la pregunta es, ¿de dónde creéis que vienen los vivos? Pues vienen de los muertos. ¿Por qué? Porque la vida es un elemento fluyente que va y viene, tanto cuando nacemos, cuando morimos. Y esto va y viene. Porque luego añadamos otra pregunta. Hubo un gran iniciado, también de misterios pequeños, que fue emperador de Roma, que fue Marco Aurelio. Marco Aurelio. Marco Aurelio. Y Marco Aurelio les preguntaba a la gente, lo siguiente. Les decía, ¿vosotros os recordáis del día que nacisteis? ¿Os recordáis de ese día que nacisteis? Es decir, ¿cómo venimos a la Tierra? ¿Cómo venimos al mundo físico actual? Nadie sabe el por qué. Bueno, sabemos todo el proceso natural, ¿no? Y hoy en día incluso tenemos vídeos, fotografías de todo el mundo, de todos que han nacido, ¿no? Prácticamente todos tenemos una fotografía de nuestra generación actual, de la época que nos bautizaron y hacía 4 días que habíamos nacido. Pero él pregunta, ¿pero vosotros os recordáis cuando nacisteis? No, no os recordáis. Hay un proceso, hay un elemento fluyente. La vida es un continuo fluir, Apareces, te desarrollas, vives y luego desapareces. Pero ahí no se termina todo. Por eso Casaldáguila decía, ¿de dónde creéis que vienen los niños? Los niños ya sabemos que no vienen de París, ¿no? Pero el otro decía, ¿de dónde creéis que vienen? ¿Que aparecen de la nada? ¿De la nada? No. El cuerpo físico sí que realmente ya sabemos una obra de aquí. Cómo se constituye, pero la característica personal de cada uno, eso es un elemento que va y viene, que es un fluir continuo y todo ya está
como predeterminado. Lo que sí es responsabilidad nuestra como seres humanos una vez nos desarrollamos, porque fíjate la matemática pura que es la misma vida, el universo, el planeta Tierra, los movimientos que tiene, las rotaciones, el girar del Sol, el movimiento de los astros. Y hoy en día los científicos ya nos dicen, es que nosotros estamos constituidos por la esencia misma de los astros, los átomos, Polvo de ¿no? estrellas. Sí. Pues claro, claro que estamos constituidos, estamos dentro de un gran ser y un gran organismo vivo, ¿no? Y entonces este fluir de ir y venir es la lógica que empleaban y que quizás eso se enseñaba en los misterios Sí. menores o mayores que aquel momento no eran abiertos a todo el público, pero que hoy en día ya son cosas que tenemos que despertar un poco, ¿no? A mí hay una web muy interesante hoy en día, porque hoy en día también tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Hay una web que se llama Wake Up, Despierta ya, y está hecha por donde sale el famoso doctor Manuel Sanz Segarra, que él dice que por qué hay vida después de la vida física, ¿eh? Es decir, que esto ya no es un elemento exclusivo de una creencia espiritual, sino que incluso a nivel habitual de nuestra vida, porque él dice, es que yo me he encontrado, y como él, muchísimos médicos, me he encontrado con pacientes que han estado entre la vida y la muerte y me han explicado lo que yo he hecho en cada momento, en cada instante, ¿no? Y nosotros creíamos que esta persona que estábamos interviniendo, pues se nos iba y luego lo pudimos salvar. Y luego nos explicaba que ya fuera del cuerpo nos veía exactamente cómo actuábamos. Queriendo decir que una vez se termina la vida dentro del cuerpo físico, esto va a continuar, ¿eh? Claro. Y es lo que a nivel espiritual y a nivel de antiguas civilizaciones, de los antiguos misterios, se explicaba, ¿eh? Y hoy en día ya es una cosa que incluso por la red ya no digamos que es un misterio o una cosa secreta que no se puede hablar. Hoy en día incluso por la red, a través de estas webs, ya se explica, ¿eh? Sí. Y si nos damos cuenta de esas explicaciones del obispo Casaldáguila o del mismo Marco Aurelio, cuando nos dicen, ¿tú determinas cuándo vas a nacer? ¿Tú determinas cuándo vas a morir? No, nosotros fluimos en un espacio que es terrenal y lo que sí vamos a ser responsables y determinantes es que cuando ya adquiramos la conciencia, porque los primeros 7 años son una gratuidad que nos da la vida, porque evidentemente si encarnásemos con la consciencia al minuto cero, yo creo que con la conciencia que tiene una persona adulta y viésemos el panorama que hay hoy en día en el planeta Tierra, creo que todos querríamos decir, oiga, deme el billete de vuelta que aquí no quiero estar, ¿no? Porque aquí es el ámbito de la lucha, como ellos decían, entre el bien y el mal, ¿eh? Es el ámbito donde tendremos que desarrollar nuestra experiencia y la desarrollaremos a partir del momento que ya seamos adultos, pasaremos por infancia, pasaremos por adolescencia y ya juventud y ya seremos adultos. Y ese momento será el momento que vamos a determinar cómo sea nuestra vida. Será nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no será ni nacer ni morir, pero nuestra responsabilidad durante bastantes años será lo que vamos a hacer en ese momento que ya seamos plenamente conscientes y seremos absolutamente responsables. Por eso estamos en el campo de la batalla entre la lucha del bien y del mal. Y tenemos que determinar si queremos actuar por el bien o vamos a caer en el mal. Y determinar qué es el bien y qué es el mal, porque según el mapa de cada persona va a ser una cosa u otra. Eso también es muy importante, Jaume. Mira, tenemos preguntas. Mira, Manoli Rujano, que nos está viendo y que después te diré lo que nos ha comentado. Tenemos dice, que hablar del grial también, ¿eh? Sí, pero espera, mira. Ella nos pregunta de María Magdalena y los cátaros. Manoli. Manoli está en Tarragona y espera que nos ha dicho antes, fíjate, qué interesante, creo que te interesará, que en Salomó, en el pueblo de Salomó, ella tiene unos amigos que tienen una casa con restos cátaros. Vale, muy interesante. Sí, la huella del catarismo aquí en Cataluña fue muy importante, tanto en los Pirineos como hasta los mismos espacios de la costa, en el Ampurdán,
en la misma ciudad de Lleida hay esas huellas. Sí, sí, existen por Y todo. bajó hasta Morella, has dicho. Y ¿Bajaron bajó Morella? hasta Morella. La presencia de la última comunidad cátara llegó hasta Morella, incluso hasta Valencia ciudad. Ajá. Morella y los pueblos de alrededor. Está la figura de Guillem Villebasta y también el ayudante que realmente estaba muy a su lado, que fue el pastor Peire Mauri. Pedro Mauri, que hoy en día es una figura que también se está rescatando. Por María tanto, Magdalena. María Magdalena, venga, María María Magdalena y Magdalena los y el cátaros. Santo Grial. Venga, vamos a hablar de Venga, María va, Magdalena y el vamos a por Santo ahí. Grial. Pero ahí te voy a defraudar, ahí voy a defraudar a la audiencia, porque claro, yo ya sé que hay una corriente, digamos así, esotérica, donde el tema del Grial y María Magdalena dentro del catarismo les gusta mucho. Pero yo les voy a decir lo siguiente, los cátaros nunca hablaron del Santo Grial. Por tanto, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué se tiene que relacionar el Santo Grial con el catarismo? Los cátaros nunca hablaron del Santo Grial. Si buscamos todos los textos que conocemos de ellos, más los textos inquisitoriales, en ningún momento se habla del Santo Grial. Y estos textos que son perfectamente consultables a través de la red. Si cogemos al mejor especialista que hubo, que fue Jean Duvernois, donde hay la página web suya que se llama Jean en francés, de Juan, Jean Duvernois, Duvernois, terminado con Y, Duvernois con V y terminado con Y. A ver si lo escribo bien. Duvernois. Si ponemos jeanduvernois.free, de libre en inglés, y .fr de Francia, allí tenemos todos los textos cátaros. Cualquier persona de manera cómoda puede consultarlos desde casa. Repito, jeanduvernois.free.fr. A ver si lo hago bien, que lo estoy intentando hacer. Vale. Hasta el día de hoy han entrado en esta página 55.947 personas o consultas ha habido. Quizás no son personas, sino son consultas. Mira, ¿está bien escrito, Jaume? Jean Duvernois, sí, exactamente. Correcto. Vale, estupendo. Pues aquí podemos encontrar todos los aquí están todos los documentos de los cátaros y también de los documentos inquisitoriales. Vale. Entonces, que busquen, aquellos que son tan partidarios sobre el tema del Santo Grial, a ver si encuentran la palabra Santo Grial. No la van a encontrar, no existe. Ahora, yo voy a decir una cosa. Sí que los cátaros podemos asociarlos al concepto del Santo Grial. Vale. Parece una contradicción, ¿no? Parece una contradicción, pero no lo es por lo siguiente. Porque el Santo Grial, claro, cuando uno piensa en la famosa copa, que quizás la más representativa es la copa de el cáliz de Valencia, que sea el cáliz de Valencia, ¿no? Sí. Entonces, que provino de San Juan de la Peña. Sí. Entonces, si entendemos el Santo Grial bajo ese concepto de un cáliz sagrado, no es el auténtico concepto del Santo Grial. Santo Grial, en realidad, es la ciencia del conocimiento espiritual. Vale. No la sangre real, como también dice y tampoco la sangre real. El Código Da Vinci. Y que el Código Da Vinci nos habla de la sangre real tampoco. Ni cáliz, ni sangre real, sino que realmente lo que hay que decir que el Santo Grial es un concepto. En realidad, y eso normalmente no se suele explicar. Implica la ciencia del conocimiento espiritual. La ciencia del conocimiento con lo cual, espiritual. Vamos al magisterio. Con lo cual vamos al magisterio. En ese momento que ellos aparecen, sí que se configura todo el tema del
de las leyendas del Santo Grial y el Rey Arturo. Sí, en la misma Francia, en Champaña, con Chrétien de Troyes, y luego influirá a través, también nos vino a través de las Islas Británicas, pero Chrétien de Troyes es el que mejor lo desarrolla, y luego influirá al alemán Wolfram von Eschenbach. Todo eso sí que se desarrolla a la misma época, igual que aparecieron los cátaros, igual que estuvo el mundo de los trovadores. Entonces sí que hay una interrelación. Que ellos hubiesen escuchado alguna vez todo el concepto del grial, seguro, estoy convencido que sí. Pero para ellos, digamos, el concepto suyo era la espiritualidad cristiana, ¿no? El mensaje de Jesucristo. En ese momento se estaba configurando todo el tema de las leyendas arturianas y griálicas, Sí. pero ellos no le dieron ninguna relevancia para utilizar la palabra grial. Por tanto, en cierta manera sí que existe un concepto griálico y estaría muy ligado con Montsegur, eso sí que es cierto, pero nunca utilizaron el concepto del Santo Grial, ni tampoco de la sangre real, ¿no? La sangre real, yo particularmente considero que es muy difícil que todo el tema de María Magdalena y Jesucristo se haya podido mantener a nivel de linaje físico desde el año 0 que aparece Jesucristo hasta nuestros tiempos actuales. Y que este linaje tendría que ir sucediéndose a través de muchas personas, y no todas las personas nacen con las mismas características espirituales y de alto grado iniciático, ¿no? Porque el mismo Einstein, el día que se encontró con Marilyn Monroe, dijo, no sé quién les dijo, se dijeron entre ellos, bueno, si nos fuésemos pareja, saldría una persona maravillosa, ¿no? Le dijo Marilyn, ¿no? A Einstein, queriendo decir, saldría una persona preciosa y con un nivel intelectual increíble. Y Einstein le giró la tortilla al revés. Dice, todo lo contrario, puede salir una persona todo lo contrario de lo que usted nos dice. Claro, claro. Entonces, el linaje, todo esto que se ha hablado del famoso libro del el enigma sagrado, yo creo que eso no tiene ninguna base. Y por favor, yo diría incluso que se dejen de especular sobre estos elementos que no nos llevan a ningún tema, que no nos llevan a ningún fondo de trascendencia espiritual, de conocimiento espiritual. Claro. El auténtico mensaje espiritual de la Iglesia cátara está en sus famosos libros de la visión de Isaías, en el libro de los dos principios, en la famosa cena secreta. Son 3 libros importantes de un nivel gnóstico espiritual realmente preciosos, preciosos. Y ahí es donde está esta esencia. Y centrarnos en temas de María Magdalena, yo siento defraudar el tema. Lo que sí es importante, digamos, en ese concepto del linaje de la sangre, de sucesión del linaje de Jesucristo, yo creo que esto habría que dejarlo ya de una vez, por favor. Por favor, yo creo que habría que dejarlo una vez. Pero sí que lo que es importante es la figura que María Magdalena nos representa, esa figura y ese rol femenino dentro de la igualdad. Sí que a través de Jesús sabemos que tenía muchas seguidoras que eran mujeres. Y claro, esto dentro del ámbito judaico era una novedad. Era una novedad porque no estaba tampoco bien visto. Y los mismos cátaros que mantenían esta igualdad entre hombres y mujeres y pudiesen llegar a este rol de perfectas y sacerdotisas, ahí sí que le veo ese buen concepto de María Magdalena reclamando una iglesia igualitaria entre hombres y mujeres. Sí, ahí sí que hay que insistir. Porque Jaume... No, olvidaros ya del linaje que nos lleva hasta el año 1000. No, esto no existió. Pero Jaume, en teoría, ellos eran esenios y en cierta manera también hay esa unión entre los conceptos y en todo el mensaje de los esenios, por lo que nos van diciendo y lo que se descubrió en Quan Rum y todo esto, y los cátaros. No, ¿sí? No. Vamos a rectificar conceptos. Venga, va. Porque también hoy en día, a ver, cristianos hay muchos.
hay millones de personas cristianas, pero al igual que hay millones de personas, prácticamente muy pocos conocen realmente quién pudo ser Jesucristo. ¿Quién pudo Ajá, ser? Mira, la única vez que he entendido que quien realmente fue la figura de Jesucristo, la única estudiosa que lo explicó a la perfección fue Madame Blavatsky. ajá, Madame Blavatsky dice lo siguiente: Jesucristo es un nazar de los nazarenos. Nazarenos, esenios, eran diferentes movimientos, aunque tenían algo en común. Y fíjate que nos dice, es un nazar. Es sí, decir, fue una persona que fue por libre de la comunidad de los nazarenos, muy ligadas a San Juan el Bautista. Entonces, San Juan el Bautista, la iglesia se lo apropió porque fue un personaje tan importante que en un momento determinado podía ensombrecer la figura de Jesucristo. Y San Juan de Bautista fue uno de los últimos líderes conocidos, muy importantes, de los nazarenos, que eran como monjes errantes que iban por los desiertos de Siria, Líbano y Palestina. Y enseñaban todas esas tradiciones que ya venían ancestrales del mundo de los jueces judaicos, que después también ellos aprendieron en el mundo de los babilonios. Y parece ser que tuvieron una cierta influencia budista a través ajá. de emisarios que envió el rey hindú Ashoka. Ashoka, si mal no recuerdo, que Ashoka, Ashoka, el rey Ashoka, Ashoka, 300 el rey años Ashoka. antes de Jesucristo, que estos budistas influyeron sobre estas comunidades de monjes eremíticas y les dieron, digamos, unas reglas más profundas a nivel espiritual. Y Jesús parece ser que perteneció a este mundo de los nazarenos y era por libre, porque él se salió de esa comunidad y juntó toda una serie de gente del pueblo, tanto mujeres como hombres, y creó esa comunidad. Por tanto, ese concepto de dónde viene Jesucristo, eso es muy importante. No porque fuese de la zona de Nazaret o porque se registró en Nazaret, no, era del movimiento de los nazares, de los nazares antiguos, esenios que luego también otros parientes esenios que se desarrollaron en Qumran, terapeutas en Egipto. Todo esto provenían del mundo que ya se deshacía, del mundo de los antiguos misterios, en la época de Alejandro el Magno, que hubo esa transición entre las culturas antiguas y los centros de misterios antiguos que iban ya desapareciendo y que a través del helenismo que trajo Alejandro el Magno, pues representó representó todo un cambio mental, un paradigma nuevo Claro. donde la gente de allí se tenía que adaptar a estos temas, ¿no? A este cambio, ¿no? A este gran cambio. Y entonces estos movimientos eremíticos que mantenían esos conocimientos de las antiguas escuelas eremíticas, iniciáticas, pues Jesús perteneció seguramente a ellos, ¿no? Entonces, aquí estamos rompiendo un poco moldes, ¿eh? Yo ya Sí, sí, sé, sí, sí, Ana ya lo María, veo, ya. que estamos rompiendo moldes y Ya, que, y ya que vamos, ya vamos rodando. hagamos cosas diferentes. Mira, estamos a las 22:33, ese número mágico, espejo de maravilla. Jauma, Sí, ¿qué podemos decirles a nuestros oyentes? sí. ¿Cómo podrían entrar en el mundo cátaro? ¿Dónde es el mejor lugar para ir a visitarlo, para sentir? Porque claro, las piedras sabemos que guardan toda la memoria, son seres que están vivos y son grandes como pendrives o grandes discos duros que van guardando toda la memoria, con lo cual cuando tú llegas a un lugar, tú puedes recibir información que hubo ahí en un momento dado o el mensaje que tiene más allá de las vivencias, ¿no?, humanas, sino el mensaje espiritual, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde se puede ir a sentir esas maravillas? ¿Por dónde empezaríamos? Mira, ahí habría que discutir y hablar mucho, pero sí que a mi entender, hay un punto básico que es toda la zona de Monsegur, ¿no? Montsegur. Y
toda la zona que lo rodea también, que es la pequeña comarca del Sabardez. De hecho, algunos de los movimientos esotéricos modernos dicen que allí es un punto vital. Y yo diría que también Montsegur, ¿no? Pero es curioso que muchas veces yo, por ejemplo, me doy cuenta de que cuando se hacen las visitas de Montsegur, pues allí están los guías oficiales y hablan pues técnicamente de Montsegur, de lo que fue el castillo, que luego tendríamos que coger otros programas, porque para hablar de Montsegur de por Lo sí haremos. solo ya es un programa, ¿no? Esa discusión de que, bueno, es que Montsegur hoy en día se dice que no fue un castillo cátaro, ¿no? Ah, Que no, claro, es que el mundo académico lo tira por el suelo, ¿no? Y Montsegur no tiene nada que ver con los cátaros. Pero claro, los cátaros estuvieron en Montsegur, ¿no? Y dicen, bueno, pero es que el castillo que ustedes ven es de época a posteriori, de Montsegur. Yo les suelo tirar al suelo también esta teoría, o por lo menos les pongo interrogatorios. Yo he hablado con Fabrice Chambon, que es sí. el guía de allí, una mano derecha del arqueólogo oficial, que es el Chesky. A él no lo conozco, pero a Fabrice sí, que hace muchos años que tenemos conocimiento y relación y nos saludamos siempre que nos vemos. Y un día le dije, pero ¿cómo se puede entender todo el tema de la teoría del templo solar de Montsegur? Que el castillo, que es militar, porque claro, ellos te dicen, no, es que esto es a posteriori y aquí se hizo un castillo militar defensivo, para luchar contra una posible invasión de los catalanes, porque yo luego ya con la caída del catarismo pues hubo la ruptura del espacio común catalano-occitano, ¿no? Y ahí se hizo un castillo. Y yo les dije, pero ¿cómo puede ser esto que un estudio tan preciso como hizo Fernand Niel, un ingeniero de los años 60-70, que hizo unos estudios maravillosos de Montsegur, y ahí sale perfectamente un castillo de tema solar, donde el sol, a través de su recorrido durante los 12 meses del año, están perfectamente delimitados dentro de la arquitectura del castillo, pero con una matemática pitagórica perfecta. Y entonces dices, bueno, ¿cómo se entiende esto? Y Fabrice me decía, bueno, a ver, nosotros esto no lo explicamos, no incidimos sobre el tema, sino que, a ver, nos fijamos más en la construcción última que conocemos de Montsegur y hablamos de que es un castillo militar. Claro, entonces se hace la diferencia entre Montsegur, el castrum de Montsegur y el castillo de Montsegur. Castillo de Montsegur de la época militar, que ya no estaban los cátaros, y el castrum, que era a la época que era un hábitat defensivo también, un hábitat pero también defensivo, que estaban los cátaros. Entonces la pregunta mía sería, ¿no podría ser que ya hubo este mismo castillo y que solamente se reformó parcialmente en la época ya donde los cátaros ya desaparecieron, y que la estructura básica sea de este castrum, como se habla de Montsegur, sea propiamente de la época de los cátaros? Esta sería la pregunta que aún habría que resolver, porque lo que no es normal es que de Montsegur allí salga todo un recorrido perfecto solar, en base a una matemática pitagórica perfecta. Mira, este es el libro, que hoy en día está desacreditado. No sé si se ve aquí. Venga. A ver, no se A ver, acaba de ver. Dinos el nombre, que no lo vemos. Aquí. Los cátaros de Montsegur. Los cátaros de Montsegur. Sí, Les Cathares de Montségur, de Fernand Niel. Les Cathares de Montségur. Este libro está editado, creo que en los años 70 o... Bueno, hay otras ediciones que llegaron hasta los años 90. Y esta me la trajo un amigo de Suiza, cuando estuvo en Ginebra. Como ya sabía que en los años 90 me gustaba mucho el tema de los cátaros, pues me lo trajo. Y este hombre, Ferdinand Niel, que es un ingeniero, ¿Sí? hizo este estudio.
Y realmente es sorprendente este estudio. Y ellos lo tiran al suelo por decir, bueno, pero resulta que este castillo no es de los cátaros, es que es de época militar. Es Y que entonces él incluso, él se plantea el hecho de decir, ¿por qué esta construcción de Montsegur, que si realmente es militar, aún es más contradictorio? ¿Por qué esa construcción que los mismos cátaros, él que creía que era de época de los cátaros, decía, ¿por qué desaprovecharon un tercio del terreno para hacer un castillo? Si era defensivo, porque está demostrado que un tercio del terreno, de la parte superior, donde está la construcción, se desaprovechó. Y todo está en relación con los puntos de salida del sol, tanto del Tabor como del Bugarak. Me gustaría hablar de estas dos montañas. No sé si me vas a dar mucho tiempo. te voy a dar tiempo, pero ya, Venga, porque es que estamos... pero ya terminamos con esto, ¿no? Y con eso lo ligamos Es con que el tema. además Con esto tenemos vamos a preguntas. ligarlo con el tema del Santo Grial. Venga, para que veamos que El las cosas... Bugarak y el Tabor. Venga. Sí. Mira, muchas veces cuando el público va a visitar Montsegur, prácticamente los guías actuales prácticamente no ubican dónde está Montsegur. Montsegur, por favor, lo primero que hay que hablar cuando uno sube a Montsegur es que estamos enfrente del monte Tabe. Y el monte Tabo significa ombligo. Significa ombligo. Es decir, que es una montaña sagrada. Es una montaña sagrada y es importantísima. ¿Y sabéis cómo se produce el solsticio de invierno? Ahora hablaremos de la otra montaña, del Bugarak. Pues el sol saliendo por la parte del Mediterráneo, incide sobre el Bugarak y llega hasta Montsegur. Entonces tenemos dos montañas increíbles, Tabor y el Bugarak. Los que conocemos el espacio, cuando subimos a Montsegur, visualizamos el Bugarak. Está a unos 50 o 60 kilómetros. Y Sí. ¿sabes lo que ocurre? Que en Bugarak está Rennes-le-Château. Fíjate, otra cosa rara. Otra cosa que me han preguntado. Y el Tabor está enfrente de Montsegur. Si uno no ubica dónde está Montsegur, es decir, bueno, es como si, bueno, pues mira, allí ocurrió esto, se refugiaron unos cátaros, allí los atacaron y bueno, y al final se termina todo y se termina el tema de los cátaros. A ver, los cátaros buscaron un espacio para sus prácticas espirituales y también fue la residencia mayor en la época de la cruzada albigense, fue Montsegur. Montsegur, si le quitamos el castillo, es una atalaya perfecta, que depende de cómo la visualizas, tiene forma piramidal y está enfrente del Tabor. Y la parte más hermética de los cátaros está detrás del Tabor, donde están las cuevas iniciáticas. Ajá. Entonces, todo aquello es un espacio antiguo sacro que ya utilizaron, atención, romanos, visigodos, celtas y la cultura magdaliense de hace 15.000 años, los chamanes. Mira, una cosa. Jaume, creo que tienes que venir muchos días más, porque aquí... Vale, mira, este es el último libro que han sacado del Centro Arqueológico del Estudio de Montsegur. Sí. Tiene 500 páginas. Sobre el tema del espacio geográfico y de los restos megalíticos que hay en torno a Montsegur, solamente se le dedican 7 páginas. El libro tiene 500. Es un libro técnicamente muy bueno, a nivel de estudio arqueológico, muy bueno. Pero bueno, es decir, que no tienen ningún interés en conocer realmente los espacios sagrados. Y en este espacio sagrado, allí los chamanes, porque está dibujado en una de sus cuevas, detrás de Montsegur, está la figura del chamán. Y por tanto, los cátaros
lo único que hacen es reactualizar ese conocimiento ancestral a través de la sapiencia crística cristiana. Claro. Y esto tiene una tradición, ese espacio de hace 15.000 años. 15.000 años como espacio sagrado. Los arqueólogos allí aún no se han enterado. ¿Y Jaume, se pueden visitar esas cuevas iniciáticas? Sí, sí, se visita, sobre todo ahora hay algunas tan cerradas, pero la más importante es la de Lombriz. Esta cueva es visitable y te diré otra cosa. La última visita que realizamos nos vino un guía local, que es muy bueno, se llama Cristian, y él está en contacto con Jean Clotes. Jean Clotes es una autoridad mundial del tema del estudio de las culturas prehistóricas. Y hay un museo natural allí en Tarascon-sur-Ariège, detrás del monte Tabor, dedicado a él. Y es el que escribió Los chamanes de la prehistoria, que esto dentro del mundo académico hizo una revolución tremenda. Y Jean Clotes le dijo lo siguiente a Cristian un día: hemos detectado dentro de la cueva de Lombrives que hemos encontrado materiales procedentes de meteoritos que pertenecerían a la época de la fundación y configuración del planeta Tierra. Madre mía, ya estamos hablando hasta de otras cosas, de no se sabe dónde y qué lugares del universo pueden haber venido a aterrizar aquí, etcétera, etcétera. Mira, si el Santo Grial, como decía Wolfgang von Eschenbach, fue una piedra caída del cielo, bueno, ya no hablamos más. Lo dejamos hoy. No, creo que lo podemos dejar ahí. Y eso que no creían en el Santo Grial, los cátaros, ¿eh? Digo, pero fíjate lo que nos sale a nivel geológico, ¿eh? Vaya. Bueno. Antes de marcharnos, bueno, ya quedaremos para un poquito más adelante, porque madre mía, todo lo que hay ahí, y, claro, es que si se ha leído todos los libros que hay ahí, más todos los viajes que ha hecho y todo lo que habrá recibido, Jaume, es que no acabamos nunca. Bueno, acabamos con la famosa frase que dijimos en aquella escena. Espera, antes de la frase, antes de la frase, el documental. El documental. Sí. Bueno, vale, esto ya. ¿Ves? Bueno, sabéis que hay un film documental de casi 3 horas, que es la película Bugre, que ha realizado el cineasta italiano Fredo Valla. Tenemos mucho contacto con él a través de los amigos de los cátaros, y esta película se ha pasado ya, él aún no la quiere dar por abierto. Se han hecho de jornadas de Cineforum, donde se ha discutido sobre el tema de los cátaros. Y salen los mejores especialistas de estudios, desde muchas visiones, los especialistas actuales, porque claro, hay otros que eran muy importantes que de otra generación que han desaparecido, como Jean Duvernois, vamos a decir algunos nombres, Jean Duvernois, como Michel Roquebert, etc. Y es un filme excepcional. Estamos intentando pasarlo también al castellano. Hemos pedido a unas plataformas digitales a ver si lo pueden traducir, porque claro, este film solamente se ha visto aquí en Barcelona y en Cataluña. Se ha pasado por Francia, se ha pasado por Bulgaria, se ha pasado por Italia, por Alemania, pero estamos intentando buscar a alguien que nos lo subtitule, porque el film salen diferentes especialistas de todos estos ámbitos y todos hablan sus lenguas, y el film está subtitulado. Y nos falta subtitularlo al castellano y a ver si encontramos algún promotor de estas plataformas y que también pueda llegar al resto del estado y también pueda llegar a América, ¿no? Y venga, y con eso vamos a decir lo siguiente. Espera, Jaume, ¿está bien escrito? Película Bugre. Bugre, sí. Con O. Es con O. Vale. Venga, y terminamos con una famosa frase con la cual casi terminamos también la cena, ¿no? Una noche en Montsegur, y el resumen sería lo siguiente. ¿Qué pasó allí? No pasó nada, pero pasó el todo. ¿Qué pasó allí? No pasó nada, repito, pero pasó el todo. Y yo me pregunto lo siguiente. Aquí en Cataluña existió un grupo que se llamaba El Último de la Fila. Yo me considero el último de la fila y voy a decir lo siguiente.
si el último de la fila le pasó eso, ¿qué realmente pasó con los cátaros? Aquellos que tenían el conocimiento. Y no puedo decir nada más. Esto saldrá, ya hemos dicho, venga, ahora estoy preparando los libros y cosas, a ver si dentro de un par de años ya sale todo. Va, venga. Y lo explicaremos a fondo, venga. Sí, por favor. Mirad, Jaume me ha dicho antes de que estuvo con el programa del Dargo y habló del Camino de Santiago. O sea que, Jaume, también tenemos que hablar de eso, aparte de todo esto. Te cito para que hablemos de ello y continuemos también hablando de esta maravilla que es el mundo cátaro. Si quisieran preguntarte algo, ¿tienes un email donde pudieran conectar? Bueno, a través tuyo, y entonces me remites las preguntas y yo ya les contesto. Estupendo, maravilloso. Pues muchísimas gracias, Jaume. Ha sido un súper placer el tenerte aquí. Como siempre, tienes una sabiduría inmensa. Podríamos hablar de 100.000 cosas, estar toda la noche y muchas noches más, y espero que así sea. Y bueno, Montse está por ahí detrás, que también es una mujer súper sabia, que es su compañera, y que, vaya, que si se tiene que ir al país cátaro, estaría bien hablar con ellos. Yo creo que sí. Muchas gracias, Jaume. Pues gracias a ti, Ana María, y ha sido un placer. Y espero que hoy se hayan podido aportar nuevos elementos para que también el público, la audiencia, pueda tener más razón de causa de su interés por el catarismo. Exacto, así sea. No sé qué ha dicho, pero nos ha dicho algo, Montse. Montse, aquí decía que repetimos la sesión, venga, vale. Repetimos, claro que sí. Ya sabéis, si os ha gustado el programa, por favor, compartirlo, suscribirnos a nuestro canal y dentro de 15 días, mucho más. Hasta muy pronto. Y muchas gracias a todos por estar aquí, que habéis sido un gran grupo. A todos. Gracias, muchas gracias.